Aquí inicia la hora de don Álvaro. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Gracias, Roberto Díaz. Gracias, Iluminada Muñoz. Estos dos brillantes profesionales son los que permiten que ustedes me estén escuchando a esta hora, y gracias a la generosidad y al talento del padre de la libertad de prensa en nuestro país. Bienvenido Antonio Rodríguez Durán. Ya sin más preámbulos, Roberto Díaz y los amigos oyentes. Una vez más, las líneas disponibles para nuestros oyentes en esta hora de don Álvaro, respondiendo las preguntas del público a través del 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Mi cariño y mi respeto para ustedes, de Higüey Manuel Villavicencio. Don Álvaro, de todas las batallas que se dieron para la lucha de independencia, a juicio suyo, ¿cuál fue la más importante? La primera abrió la causa, abrió la lucha. Se demostró que lo que había pasado el 27 de febrero de 1844 con la separación, ¿verdad?, era ya una realidad, y que venían pasos hacia adelante sostenidos por una guerra, por hombres armados, por hombres decididos a todo, como el caso del comandante del 19 de marzo, de la batalla de Asua, ¿verdad? Y a continuación la gloriosa batalla de Santiago del mismo marzo. Ahora, como le digo, la que sienta el precedente, la que sienta la apertura, la que le dice a los enemigos de una posible patria en esta zona, le dicen: viene la libertad y aquí están las armas para defenderla. Adelante, Roberto. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas. Adelante. Dionisio Remosén, ya lo vi. Baje un poco el volumen de radio, Dionisio, y adelante. Okay. Adelante. A don Álvaro. Quiero preguntarle a don Álvaro que por qué la voz dominicana se inició en Bonao y no aquí. ¿Quién tuvo su influencia? No se inició. Okay. El Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana fue aquí el 1 de agosto de 1952. Lo que pasa es que Petán Trujillo, allá en Bonao, tenía afanes de una emisora a esos niveles, pero solo podía hacer radio en Bonao. E hizo una emisora de radio en Bonao. Después la trasladó a Santo Domingo, y eso lo estimuló, lo animó, lo entusiasmó para que eso no se quedara en una emisora de radio, sino en lo que fue y está en la historia la primera planta de televisión de la historia dominicana. O sea que hay que aclarar eso, bien aclarado, porque es un hecho histórico. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes y un saludo para el equipo del señor Álvaro. Señor Álvaro, una pregunta. ¿Usted cree que si al señor... A ver, ¿cuál es la pregunta, señor? Si a Trujillo no lo hubieran matado, podría haberse dado que después que gobernara, por lo menos como gobernó Balaguer 20, 15 años, podría seguir gobernando su hijo y después su nieto, y dice así, en esta... Okay. Yo no creí en eso, que después viene la sucesión, viene un hijo, viene un nieto, viene un hermano. No. Yo, decía Trujillo, yo soy batuta y constitución.
este poder es mío, esta república es mía. Por lo tanto, Trujillo desaparecido como desapareció, ¿verdad? Eso implicaba la desaparición, a su vez, de cualquier posibilidad de que él fuera reemplazado en el cargo dirigencial. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Adelante, señor. Don Álvaro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Le habla Juan Lafontaine. Don Álvaro, el hecho histórico es uno, y me voy a referir a Trujillo. Y entiendo que por más malo Pero o bueno que haya sido Trujillo. ¿Cuál es la pregunta, señor? ¿Cuál es la pregunta? Yo entiendo que debe haber busto de Trujillo para resaltar si fue un tirano, pero la historia no se puede desaparecer. Bueno, fue un planteamiento. Si fue un tirano que le está haciendo usted un servicio a los tiranos, claro que fue un tirano de la peor especie, de la peor lacra, casi 32 años manejando un país como si fuera una finca propia, de manera no es que si hubiera sido, no, lo que fue el desastre para la República Dominicana y sus instituciones. Saludos, buenas. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Le habla Miguel Cruz Ciprián. Una vez más para preguntarle a don Álvaro que si él entiende que la guerra del 19 de marzo no fue dirigida por Santana, siendo Santana el que organizó el ejército. Entonces, ¿cómo puede otro encabezar? Eso no es cierto. Lea El Centinela de la Frontera, un libro de Joaquín Balaguer, que dije era duartiano, pero vaya usted a ver y a saber. Entonces, Trujillo, como quiera, iba a ser el tirano que fue. Y no hay un dominicano, por más insensible que sea, que pueda echar de menos lo que representó y representaría un Trujillo vivo. No hable de sucesión, hable de muerte. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, ¿Sí? Don Álvaro. El Instituto Dominicano de Periodistas fue fundado por Pitaluga Nivar. ¿Quién? Sí, fue fundado por Pitalugas Nivar, el colegio de el Instituto, perdón, de Periodismo Dominicano, el IDP. Uno de los fundadores, sin lugar a dudas, gran periodista, intelectual, abogado, luchador por los mejores intereses de la clase profesional a la que representaba. Y entonces decir, bueno, fue él que lo hizo, fue él que lo inauguró, fue él que lo pensó, fue él que lo concibió, eso puede ofender la memoria de mucha gente ya desaparecida, pero yo lo dejaría de la siguiente manera. Salvador Pitaluga Nivar fue y es un elemento vital para el desarrollo del periodismo en la República Dominicana. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, si hubiera tenido oportunidad la noche del 30 de mayo, él voy a pelear. Se cayó la llamada, me voy con esta. Buenas, baje un poco el volumen, adelante. Su pregunta más en claro. ¿Tiene miedo? Entonces quédese oyendo el programa, no llame. Recuerden bajar el volumen de radio. Adelante. Que Trujillo quisiera que los sacerdotes fueran militares. Pero, perdona, repita la pregunta, señor. Entiendo que después de que Trujillo cogió el poder, ha sido que los sacerdotes son militares todos. Está usted muy impreciso. Coordine mejor sus ideas. Por lo tanto, que salga un pensamiento y una pregunta que tenga base, que tenga sentido, porque ahí al final no lo entendió nadie. Saludos.
Recuerden bajar el volumen de radio, por favor. Saludos. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes y deseándole mucha salud a don Álvaro. Una pregunta, don Álvaro, ¿con cuál de todos los presidentes que le ha tocado vivir usted ha tenido mejores relaciones personales? Eso es muy difícil. He sido amigo de casi todos, ¿verdad? De una forma u otra. He compartido mucho con ellos, he desayunado con ellos, he comido con ellos, he cenado con ellos, he conversado con ellos de asuntos de periodismo y de literatura en sentido general. De manera que no tengo, además de mis conversaciones con ellos, no tengo ninguno favorito. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas, Cándido Ventura, sector de Honduras. Adelante. A don Álvaro que aclare, ¿fue o no fue Pedro Santana el líder de la batalla del 19 de marzo? Porque si no es así, ahí está la pregunta. Acéptelo. Y yo lo digo responsablemente. No fue el héroe. Ni siquiera estaba ya en Asua. Estaba en Maní, que venía con mucha gente y que para respaldar lo que se había hecho el 27 de febrero, ¿verdad? Ya ni siquiera estaba cuando se reagruparon los soldados haitianos para tomar de nuevo la iniciativa, de manera que él ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Usted busque un libro, El Centinela de la Frontera, repito, de Joaquín Balaguer, para que usted vea con lujo de detalle quién fue el verdadero héroe, no solo de la batalla del 19 de marzo, sino de la gloriosa batalla de Asua y todas las batallas del sur. Por eso el título del libro, ¿verdad? Muy acertado, de los pocos aciertos de Balaguer. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. ¿Por qué Fernando Arturo de Meriño tiró el decreto San Fernando? No, eso no es cierto. Él no tiró ningún decreto porque él no fue presidente de la República. No, que nombró a Meriño el presidente. Eso solo corresponde a un presidente o a un Congreso, y él no fue ni una cosa ni la otra. De manera que su pregunta, su criterio, parte de una base equivocada, errónea. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, si Cristóbal Colón llegó por la parte norte del país, ¿por qué la capital es en el sur? No es cuestión de que una capital tenga que obedecer a una presencia, en este caso, de estos sinvergüenzas. No necesariamente. Va a depender del desarrollo que la gente le imprima a tal o cual lugar de lo que iba a ser y fue la República Dominicana. De manera que usted, excúseme, pero parte de una base falsa, ¿verdad? ¿Por qué fue tomada en cuenta como capital de la República? Por muchos factores que, si nos ponemos a analizar ahora, entonces la hora del señor Arbelo se va a convertir en un par de días. Saludos, buenas. Sí, su pregunta, don Álvaro. Tardes, Roberto. Yo quería preguntar buenas tardes, señor Álvaro, ¿cuántos años tiene el cine Lido? ¿Quién? Siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Disparate. Don Álvaro, muchas Ya cansa entender. para usted y su familia, su esposa, todos. Adelante. Don Álvaro, es una pregunta, es una inquietud a la vez. Si usted fuera presidente, un ejemplo, ¿qué usted haría con los corruptos que están apareciendo hoy en día? Mi respuesta es esta. La próxima llamada. Última de esta ronda. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Déjame hacerle esta pregunta. ¿Usted puede se da cuenta de la historia de Singapur?
La historia. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Entiendes algo, Roberto? La historia de Singapur. Sí. Singapur, un estado allá en Asia Central, ¿qué tiene que ver con la República Dominicana? ¿Qué tiene que ver con su pregunta? Usted está equivocado. Bueno, don Álvaro, nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos recibiendo las llamadas de nuestros oyentes a través de las líneas de comunicación. Francis.